La buena noticia que tengo para darles es que estamos buscando dónde los ruidos fueron detectados. Se están viviendo horas cruciales en la búsqueda del Titán. Les quedan cada vez menos horas de oxígeno a los tripulantes que están en el interior, aún desaparecidos, pero hoy hay una luz de esperanza. Carlos Greit, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Todo indica que dentro de esta madrugada ya debiese acabarse el soporte vital de los 5 ocupantes de este sumergible. Pero ayer se escucharon durante la noche algunos ruidos submarinos. Los sensores detectaron ciertas vibraciones en el mar. Hasta ahora no han podido comprobar la procedencia de esos sonidos, de esas vibraciones, pero es la luz de esperanza. En medio de eso se refuerzan también las labores de búsqueda. Hay un barco que coloca tuberías en el fondo del mar y que envió robots hacia el fondo del agua para poder buscar, porque a esa distancia, 4.000 metros de profundidad, no hay ninguna embarcación con tripulantes que pueda llegar, sino solamente robots que puedan ser manejados a distancia. Sí, realmente es una situación dramática la que se está viviendo, Carlos, porque como decíamos, cada vez quedan menos horas de oxígeno y la posibilidad, además de que ellos envíen mensajes, está cortada. Solamente estos ruidos que tienen la característica de ser espaciados por 30 minutos, claro, de manera constante, han dado esperanza de que puedan ser ellos golpeando el metal. Claro, cumplían cierto patrón temporal y eso hacía pensar que no era algo naturalmente espontáneo, sino que pudiesen ser las personas que estaban al interior de este sumergible. Algo que no ha podido ser comprobado, pero que abre una luz de fe sobre la sobrevivencia de los pasajeros en medio de esta carrera contra reloj por rescatarlos. Con aviones, barcos y 10 vehículos manejados remotamente se está buscando contrarreloj el submarino Titán, desaparecido con 5 personas a bordo mientras buscaba llegar al lugar del naufragio del Titanic. Ruidos provenientes, al parecer desde el fondo del mar, dan esperanza a los rescatistas. Según los informes, se escucharon explosiones amortiguadas cada 30 minutos más o menos, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Sabemos que puede haber detecciones que creemos que son buenas, pero no lo son. Ruidos que ahora están siendo analizados por científicos y la Marina estadounidense, pero no existe certeza de que provengan de los tripulantes del sumergible, que podrían estar haciendo algún sonido constante para avisar su ubicación. Tengo entendido que uno de los aviones también escuchó algunos ruidos hoy. Estamos buscando en el área dónde están los ruidos y esto es todo lo que podemos hacer en este momento. Una búsqueda que ocurre contra el tiempo, ya que el oxígeno que tienen disponible los tripulantes es limitadísimo. No hay mucho que hacer. Tal vez lo único es que el piloto busque mantener a los pasajeros calmados, porque el cálculo de oxígeno se basa en 22 litros de aire por minuto por persona. Pero para una persona que está tranquila, en cuanto estás estresado, tu consumo va a ser el doble o el triple. Entonces significa que las horas de las que se hablan no están garantizadas. Además del oxígeno, los ocupantes requieren de carbonato de calcio que elimina el CO2 expulsado por el ser humano al respirar. Este carbonato también es limitado en el submarino, lo que vuelve más compleja su situación, sumado a que el área de búsqueda equivale al territorio del Líbano. El Titán podría estar a casi 4.000 metros de profundidad. En un caso sería un final rápido si el submarino implosionara. En otro caso, si estuviera atrapado, sería un final más lento. Pero en cualquier caso, supongo que si estuvieras atrapado allí con el aire saliendo lentamente, sería simplemente horrible. Luego de los ruidos que se escuchan desde este martes, una de las teorías que se maneja es que el submarino esté en la superficie, a flote. El problema es que su única escotilla está cerrada con 18 pernos, imposibles de abrir desde adentro. El multimillonario Hamish Harding es uno de los ocupantes del Titán. Sea cual sea la solución, Hamish es el tipo de persona que intentará buscar alguna solución o salida. Debe estar pensando en opciones. El sumergible perdió la comunicación 1 hora y 45 minutos después que se adentrara rumbo a los restos del Titanic el pasado domingo, ubicado a 3.800 metros. Supongamos que los ocupantes del interior están creando los ruidos de los golpes. Entonces todavía tienen un problema que resolver, porque a estas alturas supongo que se han hundido hasta el fondo. Pero ¿cómo lo recuperas? ¿Cómo lo sacas de ahí en poco tiempo? Sacar al Titán desde el fondo del mar tomaría por lo menos 2 horas y media, según especialistas. Eso si no está atorado o dañado. Una búsqueda que minuto a minuto se vuelve más angustiante y contrarreloj. Un accidente que mantiene en vilo al planeta.
Bien, y a esta hora la búsqueda del sumergible intenta llegar a donde podría estar el Titán, quizás atascado entre los restos del Titanic al haber sido arrastrado hasta allí por las corrientes marinas, o quizás víctima de alguna implosión, o también atascado en redes de pescar. Todo esto a 4.000 metros de profundidad. Bueno, hay algunos escenarios que son bien pesimistas, como dices tú, esta posibilidad de que haya sufrido algún accidente que haya dañado la estructura. Veamos cómo es esta embarcación, este submarino. Tiene 6,7 metros de largo y 2,8 metros de ancho. Es bien pequeño, esto es del tamaño de una camioneta aproximadamente. Y desde el exterior tiene 4 propulsores que le permiten moverse, pero no tiene la autonomía necesaria para poder subir por sí solo. Mientras tanto, quienes van al interior dependen de un oxígeno que es limitado, ya lo hemos dicho, alcanza en total para 96 horas, pero de eso ya se han gastado más de 2/3. Claro que sí, por eso la esperanza está radicada en la experiencia de algunos de sus 5 ocupantes, entre ellos un francés, Paul-Henri Narjolet, quien pudo haberles enseñado técnicas de respiración al resto de los integrantes para extender este soporte vital. Al interior del sumergible, ahí estaban sentados en el suelo con computadores, con equipos, y adosadas a las paredes de fibra de carbono van estas pantallas que reflejan imágenes que registran las cámaras 4K desde el exterior. Y hay una cosa que ha impresionado también, y es este comando que dirige al Titán, que es una especie de joystick de videojuego con un solo botón. Claro, parece bastante precario para una embarcación que tiene que hacer una travesía con tantos riesgos, llegando a tales niveles de profundidad en el océano y que no tenga mayores medidas de seguridad o un mayor control de hacia dónde va esta nave. Resulta realmente asombroso. Esperamos tener buenas noticias en las próximas horas, Carlos. Ojalá así sea. Que estés bien, que tengas buenas noches. Chao, buenas noches. Daniel. Ahora, esta nave, este sumergible, Carlos, tiene características bien especiales porque tiene que ser llevado al punto donde abajo está el Titanic por un barco, y el barco lo suelta y después el mismo barco tiene que traerlo de vuelta. Exacto. ¿Qué se supone que pasó? ¿Qué se presume que pasó para perderle la pista? Bueno, eventualmente lo primero que pasa es que pierden comunicación con ese barco. Efectivamente, el barco lo impulsa, lo suelta, y luego de eso viene una comunicación permanente incluso a través de Starlink. Este sistema de comunicación había dicho la empresa que iba a mantener conectado, pero pierden ese contacto. ¿En qué lugar? Lo revisamos a continuación. Porque esto ocurre en el Atlántico, y allí comienza el recorrido, son cerca de varios días desde Saint John, desde el puerto allí. Esta es en la zona de Canadá incluso. Y allí entonces avanzan hacia el sur, eventualmente hasta la zona donde está el Titanic, que ya decíamos, es una zona muy amplia, 3.800 metros de profundidad. Pero pierden el contacto a medio camino cuando iban como en 1 hora y 46 minutos de ir sumergiéndose. ¿Cuál es el tema? Esa travesía hacia el interior dura cerca de 2 horas. Pero claro, uno habla del último contacto a medio camino porque ese descenso no es vertical absoluto, sino que va sorteando el mar de manera más bien diagonal hasta llegar a los restos del Titanic. Esa travesía es la que no logra completarse. Cerca está Boston, también está Nueva York. De hecho, Boston es su guardia costera la que está encargada de revisar todo lo que está ocurriendo allí y de las operaciones de rescate. Y Nueva York era el destino del viaje original de Titanic. Recordemos que se hunde precisamente en ese lugar al chocar con un iceberg. La pregunta también, Carlos, ¿cómo son las condiciones meteorológicas? Porque es una zona de mar muy frío y también con condiciones de oleaje y de corrientes que a veces pueden ser complejas. Sí, las olas están llegando en este instante a cerca de 3,8 metros de altura, que para una labor de navegación normal está bien, digamos, es un clima apropiado para la búsqueda por ahora, pero siempre atentos a condiciones que no son las mejores eventualmente también, por ejemplo, para un rastreo aéreo. Hay neblina en este instante, han informado. Vamos a ver cómo es este submarino, este sumergible, ya lo decíamos, porque requiere de esta propulsión de este barco, no como los submarinos como tal que tienen autonomía. No tiene autonomía, no puede manejarse y no tiene propulsión propia. Propia, claro. Lo que sí tiene es movimiento propio, por eso es que va bajando. El movimiento está garantizado por 4 propulsores eléctricos, que son los que ustedes ven allí, que están señalizados. Esos le permiten maniobrar en cualquier dirección, por ejemplo. Luego de eso, se ve, por ejemplo, que desciende a 55 metros por minuto y ahí comienzan a hacer el cálculo de dónde podrían estar en esta zona de acuerdo a ese cálculo de desplazamiento. La claraboya que ustedes ven allí a la izquierda de su pantalla es la más grande en su tipo y tiene una razón lógica. Como es una navegación turística, le permite a los expedicionarios mirar en alta definición eventualmente todo lo que está ocurriendo allí con el Titanic, además de las 4 cámaras externas con tecnología 4K. Pero esto es bien pequeño, o sea, caben 5 personas ahí. Sí, y lo vamos a ver. Iban los 3 multimillonarios que pagaron cerca de 200 millones de pesos por este tour,
más el capitán y un experto en contenido que vendría siendo como un guía turístico que les iba contando la historia del Titanic. Sí, y esto ocurre todos los años. Ahora, solo por esta vez, había dicho la empresa, por este año iba a ser solo una jornada, una travesía de navegación debido a las condiciones meteorológicas que eran muy especiales. Por dentro, este sumergible presenta estas características. Ahí está el espacio muy limitado para esas 5 personas. En la nota de Soledad Agüero veíamos cómo se van moviendo sentados con muchísimas limitaciones. 2 hemisferios de titanio conforman este sumergible, cubiertos por una carcasa exterior que está compuesta por fibra de carbono, principalmente, que es uno de los materiales preferidos, obviamente, por su ligereza para poder navegar. El ojo de buey que permite estas imágenes también en la claraboya y los 6,7 metros de eslora. Obviamente, un pequeño baño también con muy poco espacio para garantizar solamente esa función. Carlos, lo decíamos, esta es una empresa que no es el primer viaje que realiza, tiene trayectoria en este tipo de recorridos turísticos. No hay reportes de que hubiera habido dificultades parecidas en otros momentos. ¿Se maneja alguna hipótesis de qué es lo que podría haber ocurrido? Por ahora, eventualmente, solo hay algunas hipótesis manejadas por principalmente expedicionarios que ya hicieron esta travesía y que hablaban de permanentemente viajes de prueba, viajes en permanente evolución. Por lo tanto, las características, las condiciones del viaje no eran necesariamente las mejores. Había pruebas permanentes que se estaban haciendo incluso de los materiales. Aquí hay un video de un youtuber mexicano, Alan Estrada, conocido por sus contenidos de viaje en su canal Alan por el Mundo, y que fue el primero, uno de los primeros, digamos, en realizar esta expedición, la primera que se hizo en julio de 2021. Y él decía, se trata de viajes experimentales, hay un riesgo permanente allí, el oxígeno, hablaba él permanentemente de que era muy limitado, que es muy difícil abrir desde dentro del submarino si es que había algún problema, pero que además, por ejemplo, los controles eran muy artesanales, casi como de un videojuego. Quizás por ahí comienza a elaborarse una teoría respecto de cuán preparados estaban estos viajes respecto de la profundidad a la que iban y de lo que requerían justamente para realizarse. Vamos a revisar qué es lo que dijo este youtuber para comentar su expedición hace ya algunos años. Para alguien que paga $250,000 por conocer el Titanic, lo más importante es cuánto tiempo estás abajo, en las profundidades del océano. Y por ahora lo que te dicen es que la inmersión dura 8 horas, es decir, 2 horas en bajar, 4 horas en explorar el fondo del océano y 2 horas en subir, pero la realidad es que el sumergible es experimental y aún hay muchas cosas que ajustar y esos tiempos no se respetan. Bueno, ya se sabe por ahora la identidad de uno de estos multimillonarios, lo mencionaba en la nota Soledad Agüero. El otro multimillonario, uno de los 3 que iba, era un multimillonario francés, de acuerdo a lo que dice también en uno de los últimos reportes de Instagram, aquel expedicionario que ha sido identificado. Es lo único que se sabe hasta ahora, más allá de una búsqueda que sigue siendo muy intensa por aire y por mar. Muchas gracias, Carlos. Quedamos atentos a las novedades de lo que ocurre en este caso. Buenas noches. Que estés bien, que tengas buenas